Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica gestión de base de datos. Lo que corresponde ver en esta sesión es hablar acerca de procedimientos almacenados. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 12, lo que significa que estamos ya en la 12ª semana de clases. Bien, ¿qué cosa es un procedimiento almacenado? Sería la pregunta. Un procedimiento almacenado es un pequeño programa el cual contiene un algoritmo, el cual se basa en el uso de las instrucciones o comandos de tipo Data Manipulation Language. Es decir, se basa en los comandos de tipo DML, en los comandos del lenguaje de manipulación de datos. Y estos comandos suelen ser el select, el insert, el update y el delete. Estos comandos van a facilitar el mantenimiento de los datos de forma pertinente cuando querramos ya sea insertar, ya sea actualizar o eliminar registros de una determinada tabla dentro de la base de datos. Todo sistema informático, cabe señalar, trabaja con el acceso y conexión a una base de datos, para lo cual primero debemos elegir cuál va a ser el gestor o administrador de base de datos relacional, con el cual vamos a desarrollar nuestra aplicación o sistema informático. Asimismo, también debemos elegir el lenguaje de programación con el cual vamos a implementar nuestro sistema informático. Llámese lenguaje Java, llámese el lenguaje Visual Basic.net o Visual C# o PHP o Python, etc. Se dice pues que los procedimientos almacenados poseen parámetros, pero también existen procedimientos almacenados sin parámetros. ¿Y qué cosa es un parámetro? Un parámetro es una variable. Los procedimientos almacenados que no tienen parámetros, o sea, que no utilizan variables, solamente ejecutan el algoritmo que contiene dentro de ellos. Y aquellos procedimientos almacenados que tienen parámetros, estos se dividen en dos tipos de parámetros de datos. Tenemos los parámetros de tipo input y los parámetros de tipo output. ¿Qué significa input? Parámetro de entrada de datos. ¿Qué significa output? Parámetro de salida de datos. Y como todo procedimiento almacenado tiene una sintaxis. ¿Y qué cosa es la sintaxis? Es la nomenclatura de cómo debo crear un procedimiento almacenado. En SQL decimos entonces lo siguiente. Digo, create procedure. Luego viene el nombre del procedimiento almacenado. Luego, para declarar un parámetro en SQL, siempre va a ir acompañado del arroba. Cuando tú veas que dice arroba codecli, arroba apellidos, arroba nombres, arroba email, arroba dirección, arroba teléfono, eso es un parámetro. Eso es una variable. Y todo parámetro naturalmente tiene que tener un tipo de dato. ¿Qué cosa vienen a ser los tipos de datos? Hace referencia al tipo de valor que va a almacenar dicha variable o dicho parámetro. Recuerda que los tipos de datos en SQL son char, varchar, numeric, int, image, datetime, date, money, decimal, entre otros. Son, digamos, los principales tipos de datos que existen en SQL. Entonces, si tú, atención, vas a crear un
procedimiento almacenado, digamos, para insertar datos en la tabla pedido. Porque, profesor, ya yo hice mis CRUD, ya hice mis mantenimientos para registrar el cliente, el empleado, pero ahora yo quiero crear un procedimiento que me permita registrar los pedidos y por ende también registrar los productos que voy a ir, digamos, anotando en dicho pedido. Recuerda que la tabla pedido tiene un detalle de pedido, lo que significa que yo no puedo insertar datos en la tabla detalle de pedido si es que primero no he insertado datos en la tabla pedido. ¿Por qué? Porque hay una relación de uno a muchos. Digo, un pedido está conformado por uno o muchos productos. Y a nivel de table, a nivel de tabla, son dos tablas. Pedido con su detalle de pedido. Yo no puedo registrar datos en la tabla de detalle de pedido si es que primero no he registrado datos en la tabla pedido. ¿Por qué? Porque el detalle de pedido me va a pedir el número, me va a solicitar, dame el número de pedido, que es el foreign key, la llave foránea que está en la tabla de detalle de pedido, y que por ende una llave foránea no es otra cosa que un primary key, una llave primaria de la cual ha sido agregada la entidad A la entidad B, concepto del modelo entidad-relación. En ese sentido, significa que para yo poder registrar datos en la tabla de detalle de pedido, previamente ese número de pedido al cual yo haga referencia en el detalle de pedido tiene que existir previamente en la tabla pedido, porque si no existe, no se va a poder registrar. Entonces, en ese sentido, tú de repente vas a tener la necesidad de crear un procedimiento almacenado para insertar datos en la tabla pedido. Entonces tú dirás, create procedure, le vas a dar un nombre a tu procedimiento. Digamos, pones ahí USP-registrar pedido. Y luego vas a colocar todas las variables que necesitas para llevar a cabo esa transacción. Y estas variables, ¿a qué cosa van a hacer referencia? Van a hacer referencia a cada una de las columnas que están en la tabla pedido. Por decir, arroba número de pedido, arroba código de cliente, arroba código de empleado, arroba fecha de emisión, arroba, por decir, ¿no? Si es que tienes la tabla sucursal, arroba código de sucursal, arroba total a pagar. Profesor, la fecha de emisión, ya, ok, arroba fecha de emisión. Pero hay un orden y ese orden debe seguir la estructura de la tabla pedido. Si en tu tabla pedido tienes 6 campos, 6 datos, 6 columnas, son 6 variables las que tendrías que declarar en ese procedimiento almacenado, porque cada columna tiene que recibir un valor y ese valor lo va a pasar la variable o el parámetro que tú has declarado dentro del procedimiento almacenado. Punto 1. Punto 2. Aquel parámetro que haga referencia a una columna o a un campo de dicha tabla tiene que tener asignado su mismo tipo de dato. Por decir, si el apellido es, digo, ¿no? Por decir, variable, arroba apellidos, varchar de 40, ese varchar de 40 tiene que coincidir en la tabla cliente, donde el apellido efectivamente sea también varchar y sea de 40 dígitos. Cuando nosotros colocamos otro tipo de dato que no corresponda a la columna de dicha tabla, pues simplemente la transacción no se va a ejecutar. Va a, en este caso, a devolver errores en la ejecución. Todos los parámetros que tú declares generalmente son del tipo input, es decir, son parámetros de entrada. Si en algún momento necesitas crear un parámetro de salida, en SQL, aquellos parámetros que son de tipo output, sí se declaran de forma explícita, es decir, se le pone la palabra output. Yo puedo tener un parámetro que se llame arroba mensaje, que sea del tipo varchar de 255 caracteres y decirle, en este caso, a ese parámetro que devuelva el mensaje indicando qué ha sucedido con la transacción.
si los datos han sido guardados con éxito, si han sido cancelados o si han sido eliminados. Entonces, para ello, yo puedo apoyarme de una variable de tipo output, una variable o un parámetro que sea de salida de datos. Una vez declarados los parámetros, ponemos as begin. Begin es inicio, end es fin. Todo inicio tiene su fin. Entre el begin y el end, entre el inicio y el fin, vamos a colocar las diferentes instrucciones o comandos de tipo insert, update, delete y select. La creación de un procedimiento almacenado y ejecución de los comandos DML puede llevarse a cabo a nivel de tipo transaction. Profesor, ¿a qué se refiere con ejecutar de tipo transaction? Porque cuando tú tienes un procedimiento almacenado, puedes tú colocar la cláusula begin transaction. ¿Y qué significa begin transaction? Significa que voy a indicar que mi procedimiento almacenado representa una transacción. ¿Estamos de acuerdo? Y una transacción se caracteriza por ser ¿de qué tipo? Insert, update y delete. Profesor, ¿el select es del tipo transaction? No, porque simplemente es un query, es una consulta. Pero algunos ingenieros, algunos especialistas de sistemas suelen indicar dentro de la cláusula begin transaction también el comando select. Pero en realidad el select no es una transacción, es simplemente un comando de tipo query, de tipo consulta de datos. Para ejecutar lo que ves acá, para ejecutar inserinto, para ejecutar update o para ejecutar un delete. Cuando estos comandos están inmersos dentro del store procedure, debemos de indicar en el procedimiento que nuestro procedimiento va a iniciar una transacción por solo tener estos comandos dentro de su estructura. Si tu procedimiento solamente va a ejecutar un select, ese select no es del tipo transaction, porque es un comando de consulta de datos. Entonces, no valdría la pena ponerle begin transaction cuando voy a ejecutar un select, pero si voy a ejecutar un inserinto, un update o un delete, sí valdría la pena utilizar el comando, la cláusula begin transaction. Toda transacción que yo quiera ejecutar tiene que ser validada y para eso hay una sintaxis. Yo puedo decir if condicional si arroba error es igual a 0. Yo sé de paso arroba error es una variable del sistema de SQL que lo que hace es de forma digamos automática va a obtener cuál es el número de error que ha generado la ejecución de la última instrucción del tipo transact SQL. Entonces, si estás ejecutando una transacción, tienes que evaluar si se ha presentado o no errores en la transacción. Si arroba error, que es una variable del sistema, es igual a 0, significa que no hay errores en tu transacción. Y al no haber errores en tu transacción, lo que hay que hacer es confirmar la transacción. Y para eso utilizamos el comando commit transaction. El commit transaction lo que hace es confirma una transacción. De forma adicional podemos enviar un print. El print lo que hace es genera la impresión de una cadena de caracteres. En este caso le hemos puesto mostrar o imprimir un mensaje de confirmación de la transacción.
transacción realizada. Todo eso tendríamos que poner ahí un texto. Por decir, registro guardado con éxito, datos guardados con éxito, transacción realizada con éxito, etc. Cualquier mensaje que sea útil para el usuario. Pero, ¿qué pasaría si la variable arroba error no devuelve 0, sino devuelve un valor numérico positivo o negativo? Entonces significa que la transacción debe de ser cancelada. ¿Y cómo cancelamos una transacción de tipo cancela? En este caso, la transacción de tipo rollback transaction. Profe, Con un rollback no entendí, transaction, lo que profe. hago es cancelo la transacción de los datos. ¿Estamos? Bien, De nuevo, por favor. ya, a ver. Cuando tú Repite. creas un procedimiento almacenado y vas a ejecutar un inserinto, un update o un delete, se dice que ese procedimiento es de tipo transact. Si este procedimiento va a ejecutar un insert, un update y un delete, entonces valdría la pena que cuando crees tu procedimiento le digas que es de tipo paging transaction. Pero al ser un procedimiento de tipo Begin Transaction, tienes que validar si hay o no hay errores. Para eso te apoyas de esta variable, que es la variable del sistema, la variable error. Esta variable tiene por finalidad devolver el número del error generado en la última instrucción de tipo transact SQL. Es decir, ella se encarga de verificar si han habido o no transacciones en la ejecución de algún dato en particular donde probablemente se haya necesitado, en este caso, de la verificación de los datos. Ahora, la pregunta de repente sería, profesor, si yo tengo una restricción del tipo unique o una restricción del tipo check, y el dato que yo intenté insertar, actualizar o eliminar en esta tabla en mención, en esa tabla en mención sobre la cual quiero ejecutar esa instrucción, ¿me va a devolver error? Sí. Si un campo tiene unique y estamos pretendiendo almacenar el mismo valor, pues inmediatamente la transacción se deberá de cancelar. ¿Y cómo cancelo una transacción? Partiendo de una evaluación condicional. Todo if debe tener un bloque de inicio y fin. Aquí, por ejemplo, yo evalúo y le digo, tu variable arroba error, ¿eres igual a 0? Sí, si eres igual a 0, ¿qué significa? Que no hay errores. Y si no hay errores, confirmamos la transacción y ejecutamos un commit transaction. Adicionalmente, podemos acompañar de un mensaje, de una cadena de texto que le indique al usuario cuál es la situación de la transacción. Pero como en toda condición, puede que ésta se cumpla como que también no se cumpla. Entonces, por eso es que existe lo que nosotros llamamos Begin End. En el else se deberá indicar que si la condición que yo he especificado que está acá, mira, esta es mi condición. Si esta condición no se cumple, digamos que arroba error vale menos 10. Menos 10 eres igual a 0. No, entonces viene por acá, por el else. ¿Y qué hacemos? Cancelamos la transacción. Con esto yo cancelo la transacción. ¿Qué significa cancelar la transacción? Que el inserinto
o el update o el delete que yo coloqué líneas arriba se deshace. Si yo pretendía eliminar datos, los datos no se eliminan. Si yo pretendía actualizar datos, los datos no se actualizan. Si yo pretendí insertar datos, los datos no se insertan. ¿Por qué? Porque está ejecutándose el rollback transaction. Y por ende, sería bueno que el usuario vea un mensaje en el cual le indique en qué situación está la transacción que está realizando con el sistema. Finalmente, el go viene a ser ya el fin del lote de instrucciones. ¿Siempre debemos colocar un go al término de un procedimiento? Sí, podríamos considerar usar el go. Profe, una consulta. Ahí veo que tiene usted 2@ en la variable. ¿Qué significa esos 2@? Es En una error. variable del sistema. Es una variable ya predefinida por master. Así como @ fetch status, que es otra variable del sistema. Esas variables, digamos, tienen el No, objetivo de son, capturar y almacenar valores de forma constante cada vez que se ejecuta una instrucción en SQL. ¿Estamos? palabras reservadas. Como una palabra reservada, por así decirlo. Ya. Como por ejemplo El- un try catch, como por ejemplo un good to error. Entonces, esta variable tiene por objetivo eso, capturar los errores o el número de error que genere la última instrucción que se está ejecutando. Por eso es que el @error siempre va después de indicar el tipo de transacción que quiero ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, profe. una vez que ya yo he comprendido esta sintaxis del procedimiento, voy a poder implementar mi procedimiento almacenado, que es lo que vamos a hacer ahorita, en este momento. Pero tengo que primero entender la lógica, cómo es que funciona, cuál es su sintaxis. Create procedure, que tiene que ir un nombre, que tengo que declarar variables o parámetros. Y eso va a depender de qué? Va a depender del tipo de transacción que yo quiero ejecutar. Si tú vas a ejecutar un select, la pregunta es, ¿qué cosa quieres seleccionar? Todos los pedidos. Pregunto, en ese tipo de consulta, ¿usaré parámetros? Si quiero mostrar todos los pedidos. No, No, obviamente que no. solo seleccionar los campos que desea. Entonces, no habrá parámetros, pues diré de frente, create procedure, USP, nombre del procedimiento, as Beijing, y me olvido de los arroba. Pero si lo que yo quiero es específicamente, digamos, insertar un dato o eliminar un dato, entonces ahí sí, pues, para eliminar de repente el pedido, tengo que indicar el número de pedido. O para actualizar el pedido, lo tengo que hacer en función a su número de pedido. Entonces, es muy probable que sí necesite un parámetro, el cual haga referencia al número de pedido. Yo le envío el parámetro y el procedimiento ejecutará la instrucción que se haya programado. Y repito, cuando tu procedimiento va a tener la ejecución del comando insert, update o delete, ya eso es un procedimiento de tipo transacción. Entonces en el Beijing le pones Beijing transaction. Pero si lo que vas a ejecutar es un simple select, no valdría la pena usar el comando transaction, porque el select es un comando que permite básicamente seleccionar campos y registros de una determinada tabla. Y por lo tanto no es una transacción la que vamos a ejecutar. Entonces, en ese caso, no le ponemos transact, simplemente Beijing. Pero si vamos a ejecutar un insert, un update o un delete, sí, en este caso, buscaré el transact. Ahí ha puesto datos de entrada y de salida. Sí, pueden haber ¿Qué es parámetros de eso? entrada y también pueden haber parámetros de salida. Esta es la sintaxis, la nomenclatura de cómo crear un procedimiento almacenado. Bien, entonces, dependiendo pues de qué es lo que voy a ejecutar, pregunto, ¿cuándo utilizo la variable @error? ¿En qué situation?
¿En qué situación? La variable @error se utiliza cuando queremos validar si la transacción, ya sea un insert, un update o un delete, ha generado o no errores. Para capturar si es que se ha generado un error o no en ese tipo de transacción, utilizo dicha variable y lo condiciono, lo pongo dentro de un if y pregunto, ¿tu variable @error es igual a 0? Sí, significa que no hay errores. Confirmamos la transacción. Y para eso usamos el comando transact. Pero si esta variable tuviera un valor numérico que puede ser en negativo, -10, -1030, -2005, etcétera, es un código de error que me va a devolver. Es muy probable que algo ha sucedido con el dato que pretendíamos insertar o algo ha sucedido con el registro que pretendíamos actualizar o eliminar. De repente ha habido un conflicto con un unit, o ha habido un conflicto con un check, o ha habido el conflicto con un default, o ha habido conflicto con una restricción de tipo nocturno. En ese sentido, lo ideal es que la transacción sea cancelada. ¿Y cómo se va a cancelar? Al no cumplir la condición que yo estoy especificando. Entonces, como no es igual a 0, es error. Else, rollback transaction. Al cancelar la transacción, no hay actualización, no hay eliminación. Ahora, la pregunta es, si yo voy a ejecutar solamente un query, una consulta, ¿valdría la pena usar la cláusula begin transaction? No, porque es un query, profe. Así es. Por lo tanto, tampoco tendría que hacer esta validación que ves en pantalla. Eso, ¿Por qué? Porque no representa el select una transacción. Solamente especificas este bloque de código cuando vas a llevar a cabo una transacción de inserción, de actualización o eliminación de datos. ¿Listo? sí, profe. ¿Cómo ejecutamos un procedimiento almacenado? Con el comando ex o execute. Yo digo ex de ejecutar o execute. No necesitas poner toda la palabra. Hay gente que pone toda la palabra execute o simplemente ex. Y luego, ¿qué haces? Colocas el nombre del procedimiento almacenado. Y esto que tú ves que dice dato 1, dato 2, dato 3, lo vas a colocar entre apóstrofes siempre y cuando el parámetro que va a recibir ese procedimiento es del tipo char o varchar. Si es char o varchar, tiene que ir entre apóstrofe. ¿Por qué? Porque es un string, porque es una cadena de texto. Pero si el parámetro que haces mención es un valor numérico, no necesita ir entre apóstrofes. No es necesario, no necesario. ¿Ok? Y así sucesivamente vas colocando los diferentes parámetros que necesites enviar a dicho procedimiento almacén. Con respecto a las transacciones, que quede claro que existen dos comandos súper importantes, el commit y el rollback. ¿Qué significa commit? El commit nos indica si una transacción es correcta, tiene que ser esta confirmada. La instrucción commit garantiza que todas las modificaciones de las transacciones se convierten en una parte permanente de la base de datos. La instrucción commit también libera los recursos, en este caso, que podamos estar utilizando durante la transacción. El bloquear es el no ejecutar, el no permitir la ejecución de un comando. Dice, la instrucción commit también libera los recursos que utiliza la transacción. Por ejemplo, si yo voy a hacer un delete, voy a eliminar datos, ¿no es cierto? Entonces, internamente en la tabla, ¿qué se hace?
se ubica el registro, si es que hay alguna condición, internamente el comando selecciona ese registro y va a proceder a ejecutar el comando. El ejecutar ese comando ocupa cierto espacio de memoria en la base de datos. Recuerda que una base de datos está conformado por dos archivos, MDF y LDF. La mayoría de transacciones ocurre en el archivo LDF, en el archivo lógico. Entonces, al ejecutarse ese delete o ese update o ese insert, está consumiendo recursos. Esos recursos tienen que ser liberados. Y el comando commit lo que va a hacer es liberar esos recursos que está consumiendo la transacción y por ende está haciendo un bloqueo en el uso de memoria, en el uso de la memory interna de la base de datos. Entonces, el commit que hace los va a liberar, libera la memoria, libera ese pequeño bloqueo que está ocasionando la ejecución del insert, del update o del delete. Mientras que el rollback, que es el otro comando, lo que va a hacer es que si en la transacción que se intenta ejecutar producto de el comando insert, update o delete, generara un error que puede ser por conflicto de datos, si es que la tabla o el campo tiene unique, check, not null o default, tiene algún tipo de restricción y no cumple esos criterios, es muy probable que genere un error. Puede ser un error de violación de datos, un error que no cumple con cierto check o que un dato no cumple con cierta restricción. Entonces ya generó un error. Ese error tiene un código y ese código quien lo almacena es @error, inmediatamente captura el número de error. Al yo condicionarlo y decirle si esa variable es igual a 0, significa que todo está ok. Pero si esta variable tiene un número, un valor que es diferente de 0, inmediatamente se debe cancelar la transacción. La transacción al ser cancelada, yo debo de ejecutar este comando, rollback. ¿Y qué hace el rollback? El rollback lo que hace es, va a cancelar, a deshacer todos los chains, todos los cambios que yo intente ejecutar dentro de dicha tabla, de la cual obviamente ha generado, ha producido dicho error en dicha transacción. La instrucción rollback, al deshacer todas las modificaciones realizadas en la transacción, va a devolver los datos a su estado inicial, devuelve todo a como estaba en un inicio, antes de la ejecución de ese inserinto o de ese update o de ese delete. El rollback también se considera como un comando que va a liberar los recursos que están siendo utilizados o en este caso empleados durante la transacción. Entonces, que quede claro, el commit confirma que la transacción es correcta, acepta los cambios, los convierte esos cambios en permanente, como cambios permanentes de la base de datos, mientras que el rollback no. El rollback lo que hace es deshace, cancela, no confirma nada, simplemente deshace todas las modificaciones que se intentaron hacer líneas arriba y deja todo en su estado inicial, como estuvieron los datos de dicha tabla de la cual se intenta ya sea insertar, actualizar o eliminar sus registros. Aquí pues hay un ejemplo que hace mención sobre la base de datos pedidos CARSA. Y me dice lo siguiente: usando la base de datos BD pedidos CARSA, implementar un procedimiento almacenado utilizando un cursor de datos. Y aquí ya emplea otro tipo de algoritmo, que es los cursores de datos. Y aquí van a usar un store procedure con un cursor
para llevar a cabo el proceso de actualización del stock total de la tabla artículos. Es decir, este procedimiento almacenado deberá actualizar el stock total una vez finalizado el proceso de inserción. Una vez que insertamos datos, se lleva a cabo el procedimiento para ejecutar, en este caso, la actualización del stock en la tabla artículos marca. Si nos damos cuenta, hay dos procesos los que se van a realizar. Uno se va a afectar sobre la tabla artículo y el otro se va a ver afectado sobre la tabla artículos marca. Entonces, aquí, por ejemplo, han creado el procedimiento almacenado. Dice, create procedure USP-actualizar-stock-total-artículos. Este es el nombre que le han puesto. Actualizar el stock total de artículos. Este procedimiento no recibe parámetros. ¿Cómo sabe que no recibe parámetros? Porque entre el create y el as no hay ninguna variable declarada. Por lo tanto, es un procedimiento sin parámetros. Punto 1. Punto 2. Este procedimiento tiene asignado variables auxiliares. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 variables. Este procedimiento tiene 5 variables auxiliares. Una de ellas hace mención a la variable @código, que es del tipo char de 6. También hace mención a la variable @stock total, que es de tipo entero. Y hay otra variable llamada @stock sumatoria, que también es entero. Y otra variable llamado @número de fila, que es entero, pero que ya le están dando el valor de 1. Y otra variable llamado @total de registros, que también es entero. Cada una de estas variables auxiliares va a cumplir un papel importante. Acá, por ejemplo, la variable @total de registros lo que va a almacenar es el total de registros que tiene la tabla artículo, ¿no? Por ejemplo, acá se está ejecutando un count, está contabilizando cuántos registros hay en la tabla artículo. Y luego están creando una estructura repetitiva, un while, un bucle, y le dicen, mientras que la variable @número de fila sea menor o igual al total de registros. Recuerda que el número de fila empieza en 1, o sea que va a ir desde 1 hasta el total de registros de esa tabla. Si esta variable contiene 30, significa que va a ir de la fila 1 hasta la fila 3. Si la variable @total registros de la tabla artículos devuelve 50, significa que hay 50 registros. Lo que significa que el bucle se va a ejecutar desde la fila 1 hasta la fila 50. ¿Por qué? Porque la condición es que sea menor e igual al total de registros que se ha capturado mediante el query, mediante la consulta que se ha ejecutado allí en SQL. Dentro de este while van a dar un inicio, dice begin. Y aquí están usando una consulta que está asociado al comando exist. Y le dice, si existe, ¿qué cosa? Todo lo que estoy especificando acá. Le dice, quiero contabilizar cuántos registros hay de la tabla artículos marca, where, con la condición que el código del artículo, los 3 dígitos de la derecha, sean igual a la variable @número de fila, para preguntar si es el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4. ¿Por qué selecciona 3 de la derecha? Porque es muy probable que el código del artículo, de la tabla artículos marca, sea un char de 4. Si es un char de 4, donde el primer dígito de la izquierda es letra y los 3 de la derecha son números, pues tiene que ser extraído como un write. Datos de la derecha. Si existe, entonces lleva a cabo la consulta. Dice, tu variable @stock sumatoria, una variable, va a obtener el total del stock gracias a la función sum.
O sea, se va a sumar el stock de la tabla artículos marca y ese resultado terminará siendo almacenado en esa variable arroba stock sumatorio. Pero la condición es que sea igual al código del artículo que se está condicionando arriba. O sea, prácticamente han copiado y pegado la misma condición, el mismo where. Una vez que dicho artículo ya tiene la sumatoria total que corresponde a ese número de artículo, luego van a crear un cursor de datos. ¿Qué pasa con los cursores de datos? Los cursores de datos son como una tabla en memoria que se crean cuando quieren hacer una consulta y hay miles de registros y quieren optimizar la consulta, crean un cursor. Acá, por ejemplo, dicen declare y están dándole un nombre al cursor. El cursor se llama cursor-artículos. Esta tabla en memoria se está creando para un query. Todo cursor siempre se crea a manera de un query, a raíz de una consulta. Dice cursor for, ¿para quién? Para el select, van a seleccionar el stock total de la tabla artículos, where, donde los 3 dígitos de la derecha de este campo sean igual al número de fila. Si eso se cumple, entonces significa que en la primera vuelta de este while va a coger únicamente un registro. Se abre el cursor con el comando open, se hace la lectura de las variables con el comando fetch, ponemos fetch, nombre del cursor, into, y luego colocamos la variable que contiene, en este caso, el stock total. Recuerda que la variable arroba stock total es una variable auxiliar. Entonces, sobre ella se va a almacenar dicho valor. Y luego aquí hay una condición, hay un if, y van a preguntar si el stock de la sumatoria, esta variable que está supuestamente sacando el total del stock, es mayor a 0. Si es mayor a 0, lo que contiene ese stock, o sea, son 2 unidades, 5 unidades, 10 unidades, se llevará a cabo la actualización de lo que vendría a ser no solo el stock, sino el estado del artículo. Pero si esta variable fuera igual a 0, simplemente no se actualiza nada. Esta actualización está en base a esta condición. Entonces le pregunta, ¿tu variable arroba total sumatoria eres mayor a 0? Sí. Ok. Inicia el proceso. Se va a iniciar allí un proceso repetitivo para llevar a cabo lo que vendría a ser la actualización de los datos. Recuerda que todo Beijing se abre y se tiene que cerrar. Entonces, dentro de este Beijing hay que leer los datos para el cursor. Y hay una variable del sistema que manejan los cursores de datos que se llama arroba fetch status. Y esta variable lo que hace es determinar si hay o no errores en la ejecución del cursor. Si la variable contiene el valor de 0, si es igual a 0, entonces significa que el cursor se ha ejecutado de forma correcta y que no ha devuelto error alguno. Al no devolver error alguno, se lleva a cabo el update. Digo, update, tabla artículo, set, donde el campo stock total sea igual a la variable arroba stock sumatoria, coma, y además el estado de usuario sea igual a disponible. ¿Dónde se va a ejecutar esto? Where current of va a ocurrir sobre el cursor de nombre artículos. Es decir, se va a llevar a cabo sobre dicha tabla, lo que es el proceso de actualización, ¿no? De la tabla de artículos. Va a cargar los registros, pero internamente la actualización lo está haciendo sobre el cursor de datos. Recuerda que el cursor de datos es como una tabla en memoria. Es como una tabla espejo. Lo que hace es coge la data, opera y libera. Porque esta tabla en memoria luego se va a tener que destruir. Se va a tener que eliminar. Los cursores no quedan ejecutándose de por vida, no. Se abre, se utiliza, se opera, se cierra y se elimina. En otras palabras, los cursores solamente van a existir
mientras esté el procedimiento en ejecución. Una vez que finaliza su ejecución, los cursores tienen que cerrarse y eliminarse y destruirse. Bien, entonces, todo este proceso es importante porque optimiza todo el proceso de actualización de datos. También podríamos actualizar todo esto sin cursor de datos, sí, también solamente se les ha dado ahí como ejemplo, usando la base de datos pedidos CARSA, que es la base que ustedes han migrado datos, con la cual pueden probar este ejercicio. Para eso les he dejado ahí en la hoja de información. Ahora, el procedimiento almacenado, si bien es cierto, está ejecutándose fila por fila. Esta variable @número de fila, para que siga avanzando, tiene que incrementarse su valor. ¿Cómo lo incrementas? Con un select. Dice select @número de fila va a ser igual a @número de fila más 1, para que se haga el incremento de 1 en 1. ¿Y cómo se ejecuta el procedimiento? Simplemente colocamos execute, llamo al procedimiento y él va a empezar a actualizar todos los registros, dado que yo no le estoy mandando ningún parámetro. Porque como bien dice aquí el enunciado, el procedimiento debe actualizar el stock total de la tabla artículo, pero también a su vez se tiene que actualizar el stock total de la tabla artículos marca. Si nosotros nos vamos a nuestra base de datos de bodega, que es casi muy similar a la de pedidos marca, se pueden dar cuenta que es casi parecido a esta base de datos. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros, por ejemplo, tenemos la tabla producto y esta tabla producto tiene un campo stock general. Aparte del stock general, se supone que este es el stock general de todos los productos que se comercializan. Si el producto es detergente, dentro de la empresa se comercializan diferentes detergentes, pero por marca. Y cada producto por marca tiene un stock distinto. Yo puedo decir producto detergente de la marca Ariel, 100 unidades. Producto detergente de la marca Magia Blanca, 50 unidades. Producto detergente de la marca Patito, 20 unidades. Producto detergente de la marca Marsella, 20 unidades. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy registrando diferentes unidades de diferentes marcas de un mismo producto. El producto sigue siendo detergente. Cada vez que alguien inserte datos en esta tabla, tiene que haber un procedimiento almacenado que se encargue ahora de actualizar el stock general. Si van ingresando 10, 20, 30, 50, 100 unidades por marca, en esta tabla se tiene que ir sumando de forma general todo el stock de cada producto de cada marca. Se toma todos los valores y se actualiza. Entonces, si yo digo que hay detergente Ariel 50 unidades, detergente Ace 100 unidades, hasta ahí ya tengo 150 unidades del producto detergente, que está dividido en dos marcas. Uno tiene 100 unidades de la marca Ariel y 50 de la marca Ace. Entonces, esa lógica hay que tener en cuenta, porque cuando uno va a sistematizar el proceso, cada vez que llenen datos en esta tabla, este stock se tiene que ir incrementando, actualizando, sumando. ¿En función a qué? En función a este stock general. Y lo mismo va a suceder cuando tú generas, por ejemplo, un pedido. La tabla pedido tiene un campo llamado, tiene una tabla llamada detalle de pedido. Esta tabla de detalle de pedido tiene un campo llamado cantidad. Si yo vendo 2 unidades del producto detergente de la marca Ariel,
y yo he dicho que tengo 50 unidades, estas 2 unidades que acabo de registrar en la tabla de detalle de pedido de ese producto, de esa marca, aquí en productos por marca, lo tengo que descontar. Ya no serán 50, serán menos 2, 48. Y no solamente afectará a este campo de esta tabla, sino también tendrá que afectar sobre el stock general de la tabla producto que hace referencia al producto detergente, porque es el conglomerado, es el stock general, por así decirlo, que estamos aquí registrando en la tabla producto. Entonces, esa lógica de la funcionabilidad del sistema, tú como especialista del sistema, de sistemas, lo tienes que entender. Esto es lógica. Y la lógica muchas veces no se puede enseñar. La lógica se adquiere por experiencia. ¿Qué significa? Significa, vuelvo a repetir, que si tú vendes un determinado producto y ya lo registraste en el pedido, tengo que descontar el stock acá en producto marca. Pero como un efecto dominó, también se ve afectado el stock general de la tabla producto, en este caso, detergentes, si fuera ese el producto. Está amarrado, pues, porque acuérdate que está amarrado. El detalle de pedido está enlazado con producto marca. Y este a su vez está enlazado con producto y también con la tabla marca. Entonces, no solamente se ve perjudicado este campo stock de la tabla producto marca, sino también se deberá ver afectado el stock general de la tabla producto. ¿Eso cuándo? Cuando programes tu formulario de escritorio para llevar a cabo la venta o el pedido, donde tengas que llevar a cabo una transacción sobre la tabla pedido y detalle de pedido, ya sea a nivel de escritorio o a nivel web. Y para eso tengo que usar procedimientos almacenados. ¿Por qué? Porque representan transacción. Es más fácil hacer un procedimiento cuando quieres, por ejemplo, registrar datos en la tabla clientes. Sí, pues, porque es una sola tablita, no afecta más. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo. En cambio aquí no, aquí hay un efecto dominó. Afecta sobre el stock del producto marca, pero también afecta sobre el stock del producto general. Porque si acá me dice que habían 50 unidades del producto detergente de la marca Ariel y acabo de vender en el pedido 2 unidades, cantidad 2, ya pues resto, ya no tengo 50, tengo 48 de esa marca. Y si en el stock general habían 1000 unidades, de las cuales están repartidas, ¿no? Aquí en esta tabla, en la tabla producto marcas, están repartidas por diferentes marcas, porque cada marca tiene su respectivo stock. Al venderle yo 2 unidades de una marca en particular, también afecta sobre el stock general. Ya no tendré 1000, no sería 1000 menos las 2 unidades que acabo de vender en la tabla de detalle de pedido que acabo de registrar. Entonces ya tendría 998 unidades. La transacción, atención, que se ejecutó o que se va a llevar a cabo en esta tabla, termina también afectando a la tabla producto marca y por ende también a la tabla producto. Ahí tengo una transacción que se va a ejecutar en 3 tablas, en conclusión. En la tabla de detalle de pedido, en la tabla producto marca y en la tabla producto. Si tú registras los pedidos y solamente haces la transacción a nivel de esta tabla de detalle de pedido y no descuentas el stock, no haces un update sobre la tabla de detalle producto marca, no haces un update, no haces una resta, entonces no estás llevando el control del stock de los productos que estás comercializando. Tu sistema no es viable. Tu sistema no está llevando a cabo las transacciones como debe de ser. ¿Me dejo entender? Entonces, mira pues cómo un campo
que corresponde a una determinada tabla va a terminar también afectando a otra tabla llamada producto, porque recuerda que se maneja un stock general. Entonces, si el producto que estás comercializando, ¿no? Si el código de producto que tú estás comercializando, por decir, ese producto que tú estás vendiendo, tú estás registrando, que tú has registrado con su respectiva cantidad, va no solamente la transacción a efectuarse o a ejecutarse en la tabla de detalle de pedido, sino también tiene que afectar a producto marca y tiene que afectar a la tabla producto. ¿Por qué? Porque estas dos unidades se tienen que descontar acá, en el stock marca. Y por ende, esas dos unidades también tendrían que ser descontadas, no solamente en stock marca, en la tabla producto marca, sino a su vez tiene que haber otro procedimiento que haga ahora una segunda actualización que va a afectar al stock general de la tabla producto. Si lo quiero contabilizar como número de transacciones, el registrar datos en la tabla detalle de pedido, atención, detalle de pedido, es una transacción. Acá quiero insertar datos en esta tabla, en detalle de pedido. Ok. Si yo quiero insertar datos en la tabla detalle de pedido, internamente lo que estoy haciendo es ejecutar hasta allí. Si es que logro hacer que los datos se inserten en detalle de pedido, lo que estaría yo haciendo allí es ejecutando una transacción que afecta directamente sobre esta tabla. Pero a su vez, tengo que pensar que también va a haber una segunda transacción que debe de afectar a la tabla producto marca para que descuente el stock, para que reste esas dos unidades. Entonces, ahí yo tendría, ¿qué cosa? Una segunda, para ser más específico, una segunda transacción. Segunda transacción que voy a ejecutar, sí. ¿En dónde? Acá, en la tabla producto marca. Pero también tengo que actualizar el stock general de la tabla producto, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, tengo que hacer no 2, sino 3 transacciones. ¿Cuáles serían estas transacciones, profesor? Fácil. La primera, ¿de qué tipo sería? Entiende primero la lógica. ¿De qué tipo sería? Inserinto. La segunda, ¿de qué tipo sería? Update. ¿Por qué? Porque tengo que actualizar el stock de marca. Y la tercera transacción, ¿de qué tipo sería? También del tipo update. ¿Por qué? Porque tengo que actualizar el stock general. Ah, en total tendría ¿cuántas transacciones? 3. 3. Un inserinto y 2 update. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hago esto? Ya, SQL te da 2 caminos. Atención, ¿eh? Entiende primero la lógica, después piensas en el código. Te da 2 caminos. El primero es crear simplemente un store procedure simple, o sea, de tipo, en este caso, transaction. Ahí está, de tipo transaction. Ese es el camino número 1 o la alternativa número 1. Pero también te puede dar una segunda alternativa. Él te da 2 caminos. Te dice, mira, el primero es que tú vas a tener que ejecutar, o sea, crear, ¿no? Create, dices procedure, un procedimiento almacenado, que va a ser del tipo transact. Perfecto, del tipo transact.
porque vas a ejecutar una transacción. Ya, eso significa que tienes que usar tu Begin Transaction, ¿no? Usar tu @error, validar si hay error en la transacción, si se ejecuta un commit, un rollback. Pero también te da otra alternativa. Te dice, también puedes crear un procedimiento almacenado con cursor de datos. Y a través de ese cursor de datos, llevar a cabo la transacción. O sea, ahí ya tengo básicamente dos caminos o dos alternativas que podría yo utilizar, que podría yo emplear. Siempre hay dos alternativas. ¿Estamos? Vamos a poner por acá para que se pueda ver. Voy a ponerlo por aquí, por aquí, por aquí. Un momento. Ya, ahí. Entonces, esos son los dos caminos. Me dice, puedes crear un procedimiento de tipo transaction o un procedimiento con cursor de datos y a su vez que represente la transacción que quieres hacer. La pregunta que tú te puedes estar haciendo es, ¿y en qué motivo o en qué sentido o cuándo? Esa sería la pregunta, ¿cuándo crear un procedimiento almacenado, profesor? ¿Cuándo crear un procedimiento almacenado, pero con un cursor de datos? Esa es la pregunta. Lo primero, de repente, queda claro que es de tipo transact. Pero la pregunta ahora es, ¿y cuándo crear un procedimiento con un cursor? Fácil. Tú creas un procedimiento con un cursor cuando tienes que ejecutar una actualización de forma masiva o una eliminación masiva. O sea, cuando quieres ejecutar un update, o quieres ejecutar un delete. Si vas a ejecutar una actualización o una eliminación en bloque, valdría la pena que lo manejes a nivel de cursor de datos. Pero si no es el caso, tu transacción solamente es para hacer un insert into, no hay necesidad de crear un cursor de datos dentro del procedimiento almacenado. No hay necesidad, porque los cursores de datos no se utilizan con insert into, solamente se utilizan cuando vas a actualizar o eliminar datos dentro de una determinada tabla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Yo los invito a que vean el canal de YouTube, que vean ustedes en el aula virtual. Yo les pongo videos de las clases anteriores donde hablo más extensamente, más detalladamente de estos temas en cuanto a cursores y procedimientos. Si pueden, revísenlo. Es teoría, es verdad, pero también hay uno que otro ejemplo que se ha manejado ahí. Entonces, para yo poder ahorita pasar a hacer el ejemplo, a codificar, primero quiero que tú entiendas la lógica. El buen programador, para que aprenda a programar, primero tiene que entender la lógica de qué es lo que se quiere hacer y luego entender el cómo lo vamos a hacer. Para mí, prioridad es que tú entiendas y digas, ajá, en la base de datos manejan productos, sí. Ah, pero esta tabla producto se clasifica por productos marca. Sí, correcto. Ah, ok. Entonces, tengo producto, donde hay un stock general, un stock global, todos los productos, ¿es la sumatoria de qué? De la columna stock marca. Cada vez que yo voy ingresando un nuevo producto, porque hemos comprado un nuevo producto, de repente, por decir, salió al mercado el detergente ñapancha, por decir, no sé si ñapancha todavía estará en el mercado o ya salió. Vamos a suponer que salió al mercado ñapancha, detergente ñapancha, y hemos comprado 1000 unidades, pero ya hay un stock general, profesor, de 2000
unidades en detergente, que están diversificados por diferentes marcas. Ok, pero acabamos de comprar 1000 unidades de ñapancha. ¿Qué significa? Que esos 1000 tienen ahora que ser sumados en el stock general. Si habían 2000 unidades en stock, más 1000, ya tenemos 3000 unidades a nivel de producto denominado detergente. Si el gerente viene y me dice, Castañeda, quiero saber qué productos, ¿no?, tenemos en almacén por marca con su respectivo stock, yo le digo, señor gerente, de todos los productos, de aceite, arroz, detergente, leche, yogur, de todos, no, solamente muéstrame el reporte del producto detergente. Queremos saber qué detergentes vendemos, de qué marcas y cuánto es el saldo de su stock actual en el mes. Ah, ok. Entonces, si acá decía 3000 como stock global, en el detalle tiene que decirme, ¿no?, cómo están repartidas esas 3000 unidades. Aparecerá ahora 1000 de ñapancha y los otros 2000 estarán repartidos entre las distintas marcas según como se haya registrado los datos en esa tabla producto marca. Ahora el asunto es que cada vez que yo venda un pedido, registre la venta de determinados productos, lo que voy vendiendo se tiene que descontar el stock. Y lo tengo que descontar el stock del producto de acuerdo a la marca, pero también tengo que descontar el stock sobre el stock general, que es lo que también llevamos nosotros el control a ese nivel, a ese level. Entendiendo la lógica del negocio, entendiendo cómo es que funciona, puedo luego yo pasar a programar, en este caso, primero los procedimientos almacenados. Creo entonces el o los procedimientos almacenados para hacer posible el funcionamiento, la inserción y la actualización de los datos. Profesor, una consulta. Sí. Entonces, en conclusión, para este caso, ¿vamos a utilizar los dos métodos? Podríamos utilizar los dos métodos, claro que sí. El primer método sería para el inserinto, el procedimiento de tipo transaction, de tipo inserinto, cuando inserte datos en pedido y en detalle pedido. Y el segundo método, con cursor de datos, cuando tenga que actualizar el stock de la marca en la tabla producto marca y a su vez también actualizar el stock general en la tabla producto. ¿Queda claro? Sí, o sea, vamos a usar los dos. Claro, porque el segundo es para optimizar los registros, para optimizar, digamos, la transacción, para que no sea muy lento. Para eso usamos cursores de datos. El cursor de datos lo que hace es como que tomar un reflejo, es como un espejo, es como que va, antes de actualizar el stock, va a mirar a la tabla producto marca y se va a reflejar como una tabla en memoria. Por eso se llama cursor. Se crea, opera, lo utilizamos, lo cerramos y lo eliminamos. ¿Y qué hacemos? Que el proceso de actualización sea más rápido mediante un cursor. Esa es la ventaja de usar cursores de datos en las transacciones donde tenemos que actualizar o eliminar registros. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Tomen nota de la pantalla para que entiendan la lógica. Esos numeritos que dice 1, 2, 3 es el orden. El primer cambio tiene que afectarse en el detalle pedido. El segundo cambio en producto marca y el tercer cambio en la tabla producto. Por eso, jóvenes, que hacer un sistema no es complicado, no es difícil, pero tampoco es sencillo, es complejo. No es lo mismo hacer un formulario para registrar datos en una tablita, ¿no?, que hacer una transacción, donde tengo pedido, detalle pedido, factura, detalle factura, matrícula, detalle matrícula, porque esa tabla cabecera con su tabla detalle interactúan y es muy probable que detalle también esté amarrada con otras tablas. Entonces, muchas veces un cambio que afecta en una tabla en particular termina haciendo efecto colateral con otras tablas
Y ya lo estamos viendo en este caso en particular. Ahí está el detalle. Entonces ya te imaginarás cómo vas a hacer tu sistema para titularte. No te tienes que olvidar de la lógica del negocio. Porque ponte que el jurado te esté evaluando y dice, a ver, joven, quiero que me venda 10 unidades del producto detergente de la marca ACE, 10 unidades, muy bien, de bolsa de 5 kilogramos. Entonces ahí tú registras en el detalle periodista, ok, producto tal, ¿no? De tal marca, ¿no? De tal descripción, filtra los datos, todo listo, ya está, se registró 10 unidades. Y luego, pero para esto el jurado te va a decir, a ver, vaya a la tabla y quiero ver cuánto es el stock del detergente de la marca, por decir ACE. Dices, tengo 50 bolsas, 50 unidades, muy bien. ¿De qué característica? ¿De qué es? Ah, de 5 kilogramos. 50 unidades de la bolsa de detergente de la marca ACE de 5 kilogramos. Perfecto, 50 unidades. Cargas el sistema, te dice el jurado, a ver, véndame por favor 5 unidades nada más de ACE. Y tú le dices, ¿algún otro producto? No, nada más, solamente un producto vende. Una bolsa, perdón, 5 bolsas de ACE de 5 kilogramos, ¿no? Que es básicamente el producto detergente de la marca ACE. Descripción, 5 kilogramos, 5 unidades, 5 bolsitas. ¿No? Tu sistema espectacular, muestra el mensaje con su efecto, rollover, todo perfecto, guardó, registro guardado con éxito, ya está. Y luego el jurado te dice, a ver, joven, vaya a la tabla, producto, marca, hágale un select, quiero que me diga cuánto es el stock ahora de ese detergente ACE, que anteriormente vimos que habían 50 y usted me acaba de hacer un pedido de 5 unidades. A ver, hágale el select y nos damos cuenta que sigue apareciendo 50 unidades. Entonces la pregunta es, ¿nunca se descontó el stock? Porque si estoy vendiendo 5 y tengo 50, resto, pues, ¿no? 50 menos 5, 45. Y en la tabla debería aparecer 45 unidades y no 50. Pero de repente tú no lo has programado así. Tú dices, no, señor jurado, un ratito. El stock se va a descontar cuando yo emita la facturación de ese pedido que para mí concretiza ya la venta. Ah, ok. Antes no. Muy bien. Entonces, joven, por favor, factúreme. Muy bien. Entonces, vas a ¿no? al formulario de la facturación, buscas el pedido, lo filtras, guardar. ¿Qué quiere? ¿Boleta facturada? Dame factura. Digo su RU, validas todo, guarda. Y sale el mensaje. ¿No? Facturación emitida con éxito. Ahora el jurado te dice, a ver, joven, vaya a la base de datos, haga el select correspondiente a la tabla producto marca. Quiero ver el producto ACE de 5 kilogramos de la marca ACE que estamos comentando y quiero ver ahora cuánto es su stock, porque usted me dijo que el stock se descontaba cuando se facturaba y usted ya me facturó. Te vas, haces un select y oh sorpresa, sigue apareciendo 50. Entonces tu sistema no controla el stock. No hay actualización de stock. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ya juegas puntos en contra porque te van a decir que tu sistema no lleva a cabo todas las operaciones. Ahí ya tenemos un inconveniente. Pero si nos vamos y efectivamente ya no dice 50, sino 45 unidades, excelente. Tu sistema no solo registra los pedidos, no solo registra datos en la tabla de facturación, sino también actualizas el stock. Descuentas las unidades cada vez que realizas una venta. E incrementas también el stock cada vez que compras o adquieres nuevos productos, ¿no? De la misma marca, pero cada vez que generas una orden de compra y terminas adquiriendo más unidades, pues, ¿qué pasa con el stock? No se descuenta, sino se tiene que incrementar. O sea, en otras palabras, se tendrá que ir sumando. Eso cuando se maneja no solo el proceso de ventas, sino también el proceso de compras.
¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahí está lo interesante de los sistemas de información. Y todo termina afectándose en la base de datos. Por eso que la base de datos cumple un papel indispensable, fundamental en todo sistema de información. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para yo poder registrar datos en la tabla detalle de pedido, obviamente, tengo primero que registrar datos ¿en dónde? ¿En dónde? En la tabla pedido. Yo primero tengo que registrar datos en la tabla pedido. Pero pedido tiene varios campos. Tiene número de pedido que se debe de generar automáticamente. Yo no tengo por qué ingresar el número como usuario, no debería. De repente en mi formulario, en mi interfaz, yo no voy a ingresar tampoco el código de la sucursal, profesor. Yo voy a mandar el nombre de la sucursal. Tampoco voy a enviar desde el formulario el código de tipo de pedido. Yo voy a mandar la descripción del tipo de pedido. Lo que sí podría mandar desde el formulario es el número de documento de identidad del cliente, eso sí. Y si es que te has logueado y has capturado el código del empleado, podría mandarle directamente el código del empleado o en su defecto el número de su documento de identidad y que sea el procedimiento almacenado que detecte en base a ese número qué código es. Eso también podría ser. Bien. Entonces, vamos por el inicio, ¿no? Número 8, comentario. Digo, ok. Número 8. Crear un procedimiento almacenado que facilite o que permita, en este caso, generar el número de pedido de forma automática. Porque yo, usuario, no voy a estar ingresando códigos dentro de la interfaz. ¿Se entiende? Si yo hago un select, porque primero voy a hacer un select, atención, antes de todo, antes de continuar, yo primero tengo que hacer un select a la tabla pedido para ver cuál es el último pedido que se ha registrado en dicha tabla. El último pedido, ¿cuál es? El 884. Significa que cuando yo llame al nuevo procedimiento almacenado, él me deberá devolver el pedido número 885. Entonces digo, ok, create procedure. Digo, USP de User Store Procedure, procedimiento almacenado del usuario. Generar, se va a llamar generar número de pedido. Generar un pedido, así se va a llamar mi procedimiento. As Beijing, solamente le digo Beijing. ¿Por qué? Porque no voy a ejecutar todavía ninguna transacción. Muy bien. Entonces, digo lo siguiente. Atención, atención. Digo, bien, este procedimiento tiene un inicio y tiene un final. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. Create procedure, este es el nombre.
Se supone que yo lo llamo, cuando yo ejecute mi procedimiento, le digo, procedimiento, ven, yo no le voy a dar nada. Él me tiene que entregar el nuevo código, el nuevo número. ¿Estamos claros? Entonces, este procedimiento tiene que tener un parámetro. Este parámetro, ¿qué va a ser? Número de pedido, que es lo que yo quiero que él me devuelva. ¿De qué tipo de dato es? Char de 10. Lo tengo que colocar igualito como está aquí, lo que representa, ¿no? Este parámetro representa datos de esta columna, de la columna en un pedido que es un char de 10. Entonces yo acá indico que este procedimiento almacenado va a tener ese parámetro, pero que ese parámetro es de salida, es un output, porque yo lo llamo y él me entrega el valor de forma automática. Y me va a entregar el valor porque ya le estoy configurando, ya le estoy diciendo, oye, tú, num pedido, tú arroba num pedido, eres de tipo output. Eres un parámetro de salida. ¿Estamos claros? Ya me dice. Perfecto. Muy bien. Voy a declarar parámetros o variables auxiliares. Por ejemplo, yo necesito la variable @max de tipo entero y también voy a declarar la variable @total de tipo entero. Son variables auxiliares. Ahora tú me vas a decir, ¿para qué? Ya. En principio, porque yo necesito saber cuántos registros hay en la tabla pedido. Entonces, voy a trabajar con mi variable @total. Y le digo, tu variable @total, vas a hacer un count. Yo quiero que contabilices cuántos registros hay en la tabla pedido. Una vez que esta variable @total capture el total de registros de esta tabla, yo ahora le voy a preguntar, le voy a condicionar. Le digo, si @total es igual a 0, si fuera igual a 0, ¿qué sucede? Si es igual a 0, tengo que generar, ¿qué cosa? El nuevo número de pedido, ¿no? Digo, set arroba variable número de pedido vas a ser igual a ¿qué? Al número de pedido, en este caso 001, que en nuestro caso sí tenemos datos. Nosotros tenemos datos en la tabla. Pero si no hubiera, si esta tabla estuviera vacía y no hay datos en la tabla pedido, significa que la variable @total devolvería 0. Le digo, si es igual a 0, no hay datos. Por lo tanto, el nuevo código sería 0001, PET 00001. Listo. Else, de caso contrario, digo begin, end. De caso contrario, que @total no valga 0. Y es más, si yo veo ahorita, si yo ejecuto esto, @total, ¿qué va a devolver? ¿Qué valor va a devolver? 884, porque se supone que está obteniendo el total de registros. Entonces le pregunta, ¿no? @total, ¿cuánto vales? 884. 884, ¿eres igual a 0? No, de ninguna manera. Ok, si no eres igual a 0, entonces significa que si hay datos, ¿correcto? Correcto. Yo necesito generar el nuevo código, que sería el 885, el registro 885. ¿Y cómo saber? ¿Cómo capturar el último registro de esta columna? Para eso utilizo a la variable @max. Le digo, tu variable @max vas a ser igual al máximo valor. Yo necesito el máximo valor de quién? Del campo
número de pedido. ¿De qué tabla? De la tabla pedido. Pero hay un detalle, jóvenes. ¿Cuál es ese detalle, profesor? Que no puedo yo aplicar la función max directamente sobre esta columna. No puedo. ¿Por qué? Porque esta columna no es entero. Es una columna de tipo cadena, de tipo char. Ah, ok, tiene razón. Es de tipo char. Entonces, se supone que debería de haber sido entero, pues, profesor, para poder para poder sacar el máximo y luego sumarle más una. Sí y no a la vez. Pero acuérdate que en SQL hay funciones de texto. Entonces yo le voy a decir, yo necesito extraer los 7 dígitos de la derecha de esta columna. ¿Por qué 7? Porque PET son 3 dígitos. Y esto es 10. 10 menos 3, ¿cuánto es? 7. Entonces llamaré a mi función write. La función write es una función en SQL que permite obtener caracteres del lado derecho de un texto, de un campo. Entonces yo le digo, mira, extráeme los 7 dígitos de esta columna. O sea, va a devolver 0, 0, 0, 0, 0 y el valor numérico. Y de esa columna, recién sacaré el máximo valor. Mira mi lógica. Control C. Lo voy a copiar y lo voy a ejecutar acá nada más para que te des cuenta. Obviamente sin la variable, sin la variable. Si yo ejecuto esto, esto es lo que va a devolver la columna. El query. 0000884. Porque le he dicho función max. ¿Qué pasaría si yo le quito el max? Solamente devuelve los 7 dígitos del lado derecho de esa columna, obviamente. ¿Te das cuenta? En cambio, cuando yo lo pongo dentro de un max, me devuelve un solo registro. Pero para que se genere, ¿qué le tengo que decir? Más 1, pues. 0 a la izquierda, ¿tiene valor? ¿Sí o no? ¿El 0 a la izquierda tiene valor? No tiene valor. Yo ejecuto y ahí está el código generado. 886. Bingo. Ya tengo entonces el código para generar el número del pedido. Como ya tengo la lógica, digo, ok, tu variable entonces @max va a ser igual al máximo valor de los 7 dígitos extraídos de la derecha y a ese resultado le vamos a sumar más 1. Listo, eso es todo. Una vez que hemos hecho eso, ahora yo voy a preguntar y voy a decir, si mi variable @max es mayor a 0 y @max es menor a 10. Entonces, ¿qué significa? Significa que si @max vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En otras palabras, estoy evaluando si tiene un solo dígito. Si tiene un solo dígito, entonces establezco, ¿qué cosa? El nuevo código. Y le digo, el código va a ser PET 2, 4, 5, 6. Son 6 ceros a la derecha. 6 y 3, 9. Más, y luego llamaré a la variable @max. Pero si yo lo dejo como está, esto me va a generar un error. ¿Y? Porque recuerda que la variable @max es de tipo entero. Y un entero no se puede unir con una variable que es de tipo string, de tipo cadena. No se puede.
me va a generar error. Entonces, llamamos a la función convert y le digo, voy a convertir. ¿Qué cosa vas a convertir? A la variable @max, pero lo quiero convertir a un char de 1. Conviértelo, por favor, a un char de 1 el valor de @max. Listo. Esta lógica lo copio porque es lo mismo. Y lo pego. Digo, control C, control V. La lógica es la misma. Ahora preguntaré si @max es mayor o igual a 10 y @max es menor e igual a 900, no a 900, sino a 99. En otras palabras, estoy evaluando 2 dígitos. Y si estoy evaluando 2 dígitos, mato un 0 y aumento un dígito acá, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 2, 10. Misma lógica, control C, control V. Ahora evalúo si @max es mayor o igual a 100 y es menor o igual a 999. Y estoy evaluando 3 dígitos. Si es así, descuento un 0 y aumento un dígito acá. 3 y 4, 7 y 3, 10. Copy, page. Ahora evalúo si es mayor igual a 1000 y menor igual a 999. Si es así, descuento un 0 y aumento un dígito. Control C. Sigue la lógica para generar el número del pedido. Digo, si @max es mayor o igual a 10.000 y menor o igual a 9.999. Acá habían 4 nueves, acá ya hay 5 nueves. Acá tiene que haber 5 dígitos también. Acá es 9.999. Acá ya estoy evaluando si es mayor o igual a 10.000 y menor o igual a 9.999. Muy bien, si es así, descuento un 0 y aumento un dígito. Se convierte @max en un char de 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Control C. Control V. Ahora yo aumento un dígito más, un 0 más, un 9 más, descuento un 0 y aumento un dígito más por acá. Ahora son 6, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta que finalmente solamente quede la palabra pet. Aumentamos un 0 por acá, un 9 por acá, descontamos un dígito y aumentamos un dígito más. Ahora sí, 7 más 3, 10. Hasta ahí ya tengo la lógica para lo que vendría a ser la generación del número de pedido. Ahora voy a imprimir la variable. Digo print @num pedido. Y ahí termina el procedimiento. Para crearlo, selecciono desde el Create Procedure hasta el End. Todo esto lo selecciono. Voy a crear mi procedimiento hasta acá, hasta el End. Ejecuto, listo, comandos completados con Excel. Hago un refresh en la base de datos y me voy a la opción que dice Programmability Store Procedure. Y ahí tengo mi procedimiento almacenado, generar número de pedido. Cuando yo ejecute, al ejecutar, voy a declarar una variable auxiliar. Digo, declare arroba, por decir la variable número, un char de 10, y esta variable, que es una variable auxiliar, lo coloco aquí al costado del procedimiento para que cuando ejecute,
Él imprime el valor y ese valor lo va a recibir esta variable, la variable arroba número. Y ahí está. Me acaba de generar el nuevo código de pedido. Sería el pedido 0000885. Verificamos si es cierto. Voy a ejecutar los dos queries. El primero es para ver el número. Ahí está, 885. Y lo verifico yéndome al último registro de la tabla. Y listo, ya tengo el número de pedido generado. Ahora, este número de pedido, yo lo tendría que llamar, yo lo tendría que programar, llamar a este procedimiento, ¿dónde? Ya en el formulario, ya en la interfaz, ya sea en la página web o en el formulario de escritorio que haya creado yo para poder luego llamar, pues, a ese procedimiento. ¿Se entiende? Entonces, es importante, es necesario entender la lógica, ¿correcto? Cuando queremos programar un procedimiento almacenado en ese. Bien, por otro lado, tenemos también la tabla pedido, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, la tabla pedido. Entonces, esta tabla pedido, por ejemplo, va a necesitar de algunos valores, ¿no? Dice número de pedido, código de sucursal. Entonces, si yo, digamos, estoy pensando en crear, digamos, la interfaz para ese formulario, tengo que tener en cuenta cómo es que voy a diseñar mi prototipo, ¿no? Por ejemplo, si es un pedido, es una transacción que yo voy a programar, digamos, en, no sé, de repente en un formulario de escritorio, viene el cliente, entonces en mi formulario yo tengo que tener en un combo box, ¿no? En un combo box mínimo la lista de sucursales que, digamos, tenemos en tienda, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, hay 3 sucursales, San Juan del Lurigancho, Puente Piedra y El Salvador. Cuando se diseña una página web, a veces crean un carrito, ¿no? Tipo una pasarela, ¿no? Ya es diferente a una transacción cuando lo hace directamente el usuario. Si lo hace directamente el usuario, pues en ese caso allí, sí, digamos, tendría que el usuario seleccionar la sucursal. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, el empleado, ¿no? Si nosotros nos vamos a la tabla empleado, ¿ya? Vamos a verificar qué campos tiene la tabla empleado. La tabla empleado sí tiene lo que se llama el código de la sucursal. Entonces, si este empleado se va a loguear mediante este usuario, pregunto, ¿yo acaso no puedo obtener, a raíz del código del empleado, no podría obtener el código de la sucursal, que es el código que yo necesito para registrarlo acá en la tabla pedido? ¿Sí o no? Sí, yo puedo capturar el código de la sucursal a través del código del empleado. Hago un query y le digo, oye empleado, ¿en qué sucursal laboras? Ah, en Puente Piedra, la sucursal 2. Ok, entonces significa que si tú laboras en Puente Piedra, obviamente ese pedido que está siendo, digamos, registrado por ese usuario, debe de corresponder a la sucursal número 2, que es la sucursal de Puente Piedra. Es la lógica, ¿no? Salvo que el cliente es el que mediante la página web él mismo genere su pedido, ahí de repente sí. Que en la página web el cliente elija, pues, ¿no? O indique de qué sucursal es. Indique de repente, ¿no? A qué sucursal quiere hacerle su pedido. Podría ser. Si es así, entonces ya la cosa es diferente, pues es distinta.
¿Por qué? Porque ya ahí el cliente indicaría en un combo box, ¿no? Señor, usted quiere un pedido, ¿a qué sede le quiere hacer su pedido? ¿A qué sucursal? Mira, yo vivo en Caraballo, entonces a mí me conviene que el pedido me sea atendido en la sede de Puente Piedra. Pero si yo vivo en Chorrillos, me conviene entonces que mi pedido sea atendido por la sucursal de Villa El Salvador. No le voy a pedir a San Juan del Urigancho sabiendo que vivo en Chorrillos. Está recontra lejos. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que analizar muy bien los procesos antes de sistematizar para ver cómo es que estos van a funcionar. Digamos que el cliente mismo genera su pedido vía web. Ah, ok. Si es así, entonces sí. En la página web, ¿no? En el formulario web, yo le daría la opción de que él me indique sobre qué sucursal quiere o desea, digamos, realizar su pedido. ¿A qué sucursal le quiere hacer el pedido? A la sucursal número 1, San Juan del Urigancho, a la sucursal número 2, Puente Piedra, o a la sucursal número 3, Villa El Salvador. Si ese es el caso, entonces yo tengo que crear, en este caso, puedo crear un procedimiento almacenado para listar esos datos o puedo crear una vista de datos. ¿Correcto? Vamos a crear un procedimiento almacenado. Entonces, digo acá, número 8. 8, no, número 9 sería, ¿verdad? 9. Entonces digo acá, número 9. Crear un procedimiento almacenado que permita listar las sucursales de la bodega. Queremos un procedimiento que me permita listar las sucursales que tiene la bodega Mikash. Digo, create procedure USP listar sucursales, así se va a llamar. Listar sucursales. Es un procedimiento sin parámetros donde solamente tiene un query. Y aquí yo diré select campo nombre sucursal. Pero quiero que aparezca con el nombre de sucursal. Digo from de la tabla sucursal. Nada más. Si deseo, puedo ponerle acá un order by, ¿no? Order by, ordenado por nombre de sucursal. Creo mi procedimiento, F5, y ahora lo ejecuto. ¿Cómo lo ejecuto? Digo, ejecutar procedimiento almacenar. ¿Cómo se llama mi procedimiento? USP listar sucursales. Digo execute o simplemente ex y coloco el nombre del procedimiento. Ejecuto y listo. Ahí está, me está devolviendo la lista de las sucursales. Entonces, estoy preparando los procedimientos para hacer funcionar esto, para hacer funcionar el pedido, ¿no? Tengo otra tabla que se llama tipo de pedido. Vamos a ver qué opciones tenemos ahí. Digo select asterisco from. Creo que la tabla se llama tipo pedido. Tipo pedido. A ver, vamos a ver. Y efectivamente, aquí, por ejemplo, nos habla de que hay 3 modalidades de pedido. Puede ser el pedido presencial, puede ser vía telefónica o puede ser vía web. Si nosotros vamos a sistematizar esto para que sea vía web, Aló. ya no
conviene tener un procedimiento almacenado para listar toda la lista. Simplemente necesitaría, ¿qué cosa? Listar únicamente o mandar únicamente este código, porque acuérdate que el pedido te pide un código, tipo de pedido sería este nada más. Si es que lo que estoy preparando es para que sea mediante una página web. Entonces no habría ahí, digamos, necesidad de tener un procedimiento para listar todo esto. Sí, hay una pregunta. ¿Alguien? No, ya. No, ya estaba explicando ya. Ok. Ya. Muy bien. Entonces, claro, como esto va a ser mediante una página web, no, pues no conviene, digamos, tener un procedimiento para que me liste esto. Esto sería cuando sea, en este caso, de repente un formulario de escritorio. Ahí sí, ¿no? En el formulario de escritorio diga presencial o vía telefónica, incluso ni siquiera web, porque esto lo va a hacer el cliente. Ok. Ahora, con respecto al cliente, pues sí, se puede mandar su código mediante la página web, se captura y se envía. El empleado, no, porque el cliente genera su pedido. Yo lo que tendría que hacer es, de todos los empleados, tendría que asignar un código predefinido que va a ser el que va a atender aquellos pedidos que sean única y exclusivamente vía web. Tengo que tener un responsable, un administrador. Dicho esto, entonces ahora sí puedo crear mi procedimiento almacenado para registrar los pedidos. Digo, crear un procedimiento almacenado que permita registrar los pedidos, pero vía web. Los pedidos vía web. Entonces, yo diría acá lo siguiente. Create procedure. USP registrar pedido vía web. Así se va a llamar. Vía web. As. Este procedimiento sí es de tipo transacto. ¿Por qué? Porque voy a ejecutar un insert. Y según la teoría que hemos explicado el día de hoy, es que la mayoría de procedimientos que se van a ejecutar, digamos, un insert, un update y un delete, son de tipo transacto. ¿Qué parámetros le voy a enviar al procedimiento? El número de pedido. Parámetro de entrada, char de 10. Voy también a enviar, o en este caso, voy a tener que enviar la sucursal, no, la sucursal no. El tipo de pedido tampoco. Lo que sí voy a enviarle, lo que sí le voy a enviar es el código del cliente, eso sí. Eso sí, pero acuérdate que el cliente se va a loguear pues, mediante un código de usuario. Entonces, lo que yo voy a enviarle es el código de usuario. Y que sea el procedimiento que se encargue de obtener el código del cliente en base a su usuario. Digo, este va a ser un char de 6. Ahí están mis parámetros. El empleado, no, porque se va a asignar. La fecha de pedido, no, porque debe jalarlo del sistema automáticamente. Pero lo que sí le voy a enviar es la fecha de entrega. Digo, fecha de entrega. Eso sí podría mandarlo desde la página web. Que sea de tipo datetime. El total, no, eso no lo envío. Y el estado del pedido, inicialmente, pues deberá ser el estado en espera. Tampoco lo voy a enviar, que sea automático. Y la observación del pedido, sí, de repente que el usuario o el cliente pueda registrar una observación si es que él así lo considera pertinente, que el cliente pueda indicar alguna observación en su pedido, ¿no? Digo, observación del estado del pedido. Varchar de 255.
Lo que sí voy a indicar es un parámetro de salida que se va a llamar @mensaje, porque el procedimiento tiene que devolverme un mensaje. Este mensaje le voy a poner un varchar de 100, exagerando, y sí de tipo O como parámetro de salida. Y ya estando aquí, yo diría que lo que voy a ejecutar pues es un insert. La tabla se llama pedido, ¿correcto? Values. Los valores van a ser las variables. Por ejemplo, @número de pedido es una primera variable. La segunda variable que me va a pedir es el código de sucursal. Pero recuerda que yo voy a tener que declarar esa variable como una variable auxiliar. Entonces digo, declare @código de sucursal. En el caso de la sucursal, el cliente sí iba a indicar qué sucursal era, ¿no? ¿A qué sucursal le quería hacer el pedido? Esto sí. Entonces, lo que yo voy a mandar es el nombre de la sucursal. Y eso está en la tabla sucursal, que es varchar de 60. Entonces acá le digo, necesito un parámetro llamado @sucursal, que es un varchar de 60. Yo le voy a mandar el nombre de la sucursal, pero el procedimiento tiene que capturar el código. Y esto es un char de 5. Entonces yo acá diré select @código de sucursal va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al código de la sucursal from de la tabla sucursal. Where, con la condición que el nombre de la sucursal sea igual a este parámetro. Entonces, yo le mando el nombre y a través de eso capturo el código, que es lo que necesito en el orden del insert. Luego viene el tipo de pedido y hemos dicho que como esto va a ser para que se ejecute mediante un pedido web, el código del pedido siempre va a ser este parámetro, el código TP03, que es pedido vía web. Lo puedo mandar de esta forma, como un valor ya, como un código ya preestablecido, o puedo mandarlo mediante una subconsulta. O sea, yo le mando, hago un query, digo, captúrame el código, el tipo de pedido, de la tabla tipo de pedido, where, donde la descripción del pedido sea igual a pedido vía web. Pero no, porque ya sabemos que de alguna manera este código es pedido vía web, ¿no? ¿Listo? Bien. Luego tenemos el código del cliente, que se supone es el siguiente parámetro según el orden de las tablas, ¿no? Digo, coma, @código de cliente. Pero este parámetro @código de cliente lo tengo que declarar como una variable. Digo, @código de cliente, esto es un char de 5. Y lo que hago es también una consulta. Y diré select. Voy a seleccionar en la variable @código de cliente el campo code cliente de la tabla usuario, que es la que está acá. Usuario cliente. Where, donde el código del usuario debe ser igual a ¿quién? Al parámetro @código de usuario que se va a enviar directamente
directamente desde el procedimiento. Entonces, mira cómo está allí la lógica. Entonces, yo le entrego el código de usuario y a través de eso capturo el código del cliente. Automáticamente. Automáticamente debo de capturar el código, ¿no? En base al código del usuario debo de capturar el código para poder luego mandarlo en ese orden, según el orden de la tabla pedido. Ahí está. El otro parámetro tiene que ver con el código del empleado, ¿sí? Que se va a tener que también capturar, pero va a ser en base, digamos, en base a la sucursal de la cual yo le estoy haciendo el pedido. Tendría yo que verificar qué empleado, ¿no?, es el responsable de dicha sucursal para poder capturar el código. Claro está. La fecha de pedido es el parámetro que debe de ser la fecha actual del sistema. Bien, por ahora nos vamos a quedar en esta lógica, jóvenes, ya por un tema de tiempo. Y en la próxima clase vamos a continuar con la segunda parte de este procedimiento almacenado para poder, digamos, terminar la codificación de este procedimiento. Por ahora solamente lo dejamos ahí, no lo vamos a ejecutar todavía porque falta todavía completar la lógica de la programación para poder insertar datos en la tabla. Bien, jóvenes, entonces por ahora nos quedamos aquí. No hemos creado todavía el procedimiento, estamos definiendo la estructura de cómo es que este procedimiento va a funcionar y en la siguiente clase continuaríamos con el tema de la transacción para poder insertar datos tanto en el pedido como en el detalle del pedido. Bien, eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Chau, chau.